Hola, soy Pedro Ruiz Suárez de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, plantel Zitácuaro, del grupo 101 de Desarrollo Sustentable, y hoy vengo a presentarles el tema de difusión de la Ley de los Derechos Lingüísticos a poblaciones otomíes y mazahuas de Michoacán. Comencemos diciendo que en el mundo se hablan 7.106 lenguas y que nuestro país es reconocido de manera oficial como cultural y lingüísticamente diverso desde 1992, donde 7.3 millones de mexicanos hablan alguna lengua indígena. Para México y la gran mayoría de países del mundo, si no es que todos, el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna, destacándose México como un país donde existen actualmente 11 familias lingüísticas, de las cuales se desprenden 68 lenguas indígenas con 364 variantes, concentrándose principalmente entre los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y Guerrero, donde existe un 68% de hablantes de lenguas indígenas. Por lo anteriormente mencionado es que la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, misma que tiene por objetivo el de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas en México. Se prevé que el uso de las lenguas indígenas para acceder a la información pública y la difusión de leyes, además de reglamentos, así como los contenidos de programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, sean en la lengua correspondiente de los beneficiarios. En cuanto al acceso a la justicia, los indígenas serán asistidos gratuitamente en todo momento por intérpretes y defensores que tengan el conocimiento necesario sobre la lengua indígena y la cultura de la misma. Con lo anterior puede surgir la duda de cuáles son los derechos que abarca esta ley, los cuales son aquellos derechos humanos y civiles tocantes al derecho individual y colectivo a elegir el idioma o idiomas con los cuales comunicarse, en tanto a lo privado como a lo público, sin tener en cuenta la nacionalidad, etnia o número de hablantes de la lengua. Ahora bien, con todo lo anterior tenemos que ver cuáles son los artículos que abarca esta Ley General de los Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas. El artículo 1 nos dice que la presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos mexicanos y que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos. El artículo 2 dice que las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posteridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales y funciones simbólicas de comunicación. Por otro lado, el artículo 3 dice que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. El artículo 4 nos dice que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos y la no discriminación al acceso de la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con tratados internacionales en materia en que el Estado mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5 dice que el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. El artículo 6 es el que dice que el Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y la cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados de acuerdo a la legislación aplicable para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura y de programas culturales en los que se
promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. Por otro lado, el artículo 7 dice que las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión de servicios e información pública. Finalmente, para concluir el capítulo 1, concluimos con el artículo 8 que dice que ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación o causa en virtud de la lengua que hable. Comenzando con el capítulo 2 de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, comenzamos con el artículo 9, el cual nos dice que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua en la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en la forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas o cualesquiera otras. Y bien, tal como nos dice el artículo 10, el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional del que sea hablante o hablantes, para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos que sean parte individual o colectiva. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 11 nos dice que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como la práctica y uso de las lenguas indígenas. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentarán la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Finalmente, concluyendo el capítulo 2, concluimos con el artículo 12 que dice que la sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y las comunidades indígenas serán corresponsables de la realización de los objetivos de esta ley y participantes activos en el uso y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional de la rehabilitación lingüística. Con ello comenzaríamos el capítulo 3, el cual trata de distribución, concurrencia y coordinación de competencias. Comenzaríamos con el artículo 13, el cual nos dice que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia para lograr los objetivos generales de la presente ley. Ahora bien, si hablamos del capítulo 4, el cual trata del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, comenzaríamos hablando del artículo 14, el cual dice que se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal del Servicio Público y Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Cultura, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de las riquezas culturales de la nación y asesoría de los 3 órdenes de gobierno para articular la política pública necesarias en la materia. El artículo 15 por su parte nos dice que la administración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de un Consejo Nacional como órgano colectivo de gobierno y un director general responsable del funcionamiento del propio instituto. El domicilio legal del instituto será en la Ciudad de México, Distrito Federal. Por su parte, el artículo 16 nos dice que el Consejo Nacional se integrará con 7 representantes de la Administración Pública Federal, 3 representantes de escuelas, instituciones de educación superior y universidades indígenas, y con 3 representantes de instituciones académicas y organismos civiles que hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de lenguas indígenas. El artículo 17 por su parte es el que nos dice que las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno, la estructura administrativa y la operativa, así como las facultades y las reglas de ejecución del órgano de dirección del instituto, se establecerán en el reglamento interno de la organización y que serán expedidas por el Consejo Nacional. El artículo 18 es el que nos dice que para el cumplimiento de sus atribuciones, el director general tendrá las facultades de dominio, de administración para pleitos y cobranzas, incluyendo las que requieran de una cláusula especial, sin más limitaciones que las específicas que le llegue a imponer de forma general el estatuto
o temporales por parte del Consejo Nacional. El artículo 19 por su parte nos dice que el órgano de vigilancia administrativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará integrado por el comisario público propietario y suplente designados por la Secretaría de Función Pública. Ahora bien, el artículo 20 nos dice que el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas previa consulta a los estudios particulares de los Institutos Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a propuesta conjunta de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y las instituciones académicas que formen parte del propio Consejo, hará el catálogo de las lenguas indígenas. El catálogo será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Otro artículo es el 21 y el cual nos menciona que el patrimonio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se integrará por los bienes que enseguida se enumeran. Uno es la cantidad que anualmente se le fije como subsidio del gobierno federal a través del presupuesto de egresos. El segundo, con los productos que se adquiera por obras que se realice y por la venta de publicaciones. Y por último, el tercero, dice que los que se adquiera por herencia, legados, donaciones o cualquier otro título de personas o instituciones públicas o privadas. El artículo 22 por su parte nos dice que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones señaladas en esta ley conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de los derechos de cultura indígena, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos en el ámbito de sus perspectivas competencias establecerán las partidas específicas de los presupuestos de egresos que aprueben para proteger, promover, preservar y usar y desarrollar las lenguas indígenas. El artículo 23 nos dice que las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirá por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El artículo 24 por su parte nos dice que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus correlativos estatales en su caso promoverán que las autoridades correspondientes expidan las leyes que sancionen y penalicen la comisión de cualquier tipo de discriminación, exclusión o explotación de las personas hablantes de lenguas indígenas nacionales, o que transgredan las disposiciones que establecen los derechos a favor de los hablantes de lenguas indígenas nacionales consagrados en esta ley. Finalmente, el artículo 25 dice que las autoridades, instituciones, servidores y funcionarios públicos que contravengan lo dispuesto en la presente ley serán sujetos de responsabilidad de conformidad por lo previsto del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la responsabilidad de los servidores públicos y sus leyes reglamentarias. Finalmente, y a modo de conclusión, cabe destacar por qué son importantes las lenguas indígenas. La respuesta es porque son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de composición pluricultural de la nación mexicana. Considero que a cada una de las culturas que procesen lenguas distintas hay que tenerles un grado de respeto igual que a los hablantes del español. Finalmente, al finalizar el día, terminamos dándonos cuenta de que valemos exactamente lo mismo que la persona que habla otro idioma, sin importar cuál este sea. Por ello, hay que tenerles un cierto grado de respeto a todas las personas que procesen cualquier otra lengua.